Bienvenidos a esta clase bíblica en la que vamos a considerar las palabras del apóstol Pedro cuando dijo: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Precisamente el tema es añadiendo a la virtud conocimiento. Antes de entrar en el tema sobre añadir conocimiento a nuestra vida de fe, debemos mirar un poco cuál era el sentir o cuál era la condición del apóstol Pedro al escribir esta enseñanza. Recordemos que Dios usa la situación del mensajero que él usa para entregar su mensaje. Y es el mismo apóstol Pedro quien nos dice cómo era su condición al escribir esta enseñanza. Y lo que él dice es que en breve debe abandonar el cuerpo. Así que de este modo, como alguien que sabe que va a partir en poco tiempo y que va a partir sufriendo el martirio, como el mismo Señor Jesucristo se lo había revelado, él escribe con toda diligencia un mensaje que es de gran valor para la Iglesia universal. ¿No es verdad que cuando alguien va a partir, prepara la entrega de los mejores dones que tiene, aún de la herencia de todo lo que acumuló en su vida? Pues en este sentir, el apóstol está entregando un mensaje de gran valor para la Iglesia. Por esto él dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Y esta palabra, amonestación, se refiere al tono con el cual escribe el apóstol. Una amonestación es un ruego, es también un recordatorio, pero también es, como lo vemos en algunos deportes, una advertencia para corregir una mala actuación. El diccionario Strong, hablando de esta palabra, nos dice que el Espíritu Santo apresura a hacer esta advertencia. Es algo que pone el Espíritu Santo en el apóstol Pedro. Por eso él también dice: también yo procuraré con diligencia después de mi partida, o que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que este no es un mensaje más, sino que tiene tanta importancia que el apóstol procura que después de su partida podamos recordar esto. Si en este día estamos recibiendo las epístolas del apóstol Pedro con este mensaje sobre añadir, sobre madurar, sobre crecer espiritualmente, es porque el apóstol fue diligente, guiado por el Espíritu Santo, para que después de su partida nosotros recordáramos esto. Y el mismo Espíritu Santo que puso esta diligencia en el apóstol Pedro es quien nos guiará a nosotros a poner toda diligencia en esto, en añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Pero además de la condición del predicador, la cual Dios usa para dar su mensaje, también Dios considera cuál es la situación de los oyentes, de los que reciben su mensaje. Es decir, de la iglesia, de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la situación que cada uno de nosotros enfrentamos? ¿Estamos en un momento de tranquilidad? ¿Tenemos bien? ¿O estamos padeciendo algo? ¿Nos sentimos como cuando el apóstol predicaba libremente en el día de Pentecostés? ¿O estamos como cuando él estaba atribulado o encarcelado? ¿Estamos como cuando gozaba de juventud y de fuerzas? ¿O como cuando estas fuerzas ya no eran tantas? Debemos ver que así como el Espíritu Santo exaltó este mensaje sobre el crecimiento espiritual, sobre el padecimiento y el martirio cercano que el apóstol Pedro enfrentaría, así también este mensaje
es para nosotros que podemos estar enfrentando situaciones muy difíciles. Y el mensaje que Dios entrega a su iglesia es este: añade, crece en tu vida espiritual. Tenemos fe, añade virtud. Tenemos virtud, añade conocimiento. En otras palabras, en medio de cualquier situación que estemos viviendo, el mensaje que Dios nos da es este: sigue creciendo espiritualmente. Sigue añadiendo a tu vida espiritual, sigue madurando, sigue dando a otros bienes de Dios. No te detengas en seguir, no te detengas en adquirir el conocimiento de Dios. ¿Y qué es el conocimiento de Dios? Vamos a notar que el apóstol Pedro no dice añadan buenos sentimientos, ni dice añadan emociones agradables. Tampoco dice añadan rituales religiosos, sino que dice que añadamos a la virtud conocimiento. Tal parece que este mensaje verdaderamente es para la iglesia actual, como lo ha sido para la iglesia por sus generaciones. Si nosotros debemos añadir a nuestra virtud, a nuestro carácter, conocimiento, es porque esta palabra significa, además de conocimiento, doctrina, y también significa sabiduría. Ahora, vamos a ver por qué es importante que nosotros tengamos doctrina. Sobre esto el apóstol Pablo escribió diciendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Vamos a juzgar nosotros mismos si no vivimos ahora en estos tiempos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sin duda, ese tiempo es el que estamos viviendo. Ahora es cuando la iglesia tiene comezón de oír. Ahora es cuando se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y están apartando de la verdad el oído y están volviéndose a las fábulas. Este es el tiempo. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo que se volverán a las fábulas? Porque como ya nos expone la verdad bíblica, tal como ha sido revelada y escrita en la Biblia, si de algo se carece hoy en las predicaciones es de la exégesis. Y no solo se carece de la exégesis en las predicaciones, sino en los oyentes. Por lo tanto, en lugar de predicar una doctrina bíblica, se predica una fantasía, algo que el exponente entendió del texto sin hacer exégesis, llevando a la iglesia a una fe de fantasía. La exégesis no parece ser tan emocionante, ni parece despertar sentimentalismos. Antes parece ser un tanto pesada y difícil. Precisamente por esto el apóstol Pablo dijo que vendría el tiempo cuando no sufrirían la sana doctrina. Hay un tiempo cuando la iglesia no está dispuesta a hacer una exégesis de las escrituras. ¿Qué es la exégesis? La exégesis consiste en la interpretación correcta, crítica y objetiva de un texto. Es una rama de la teología que requiere de investigación y de análisis del contexto que rodea a un texto para poder explicarlo de manera más exacta y exponer el verdadero sentido por el cual fue escrito. Parecería que, como cristianos, estamos prefiriendo el sentimentalismo y el emocionalismo.
a la exégesis, a la investigación, al escudriñamiento. Y como no nos gusta la exégesis, no nos damos cuenta de que muchos mensajes que usan incluso textos bíblicos, sí usan textos bíblicos y usan muchos, pero lo hacen sin una correcta interpretación. Y por lo tanto, la aplicación que hacen a nuestras vidas es también incorrecta. Terminan entonces llevando a la iglesia a vivir en fábulas o en fantasías religiosas, en misticismos, y desarrollan en la iglesia pensamientos mágicos en lugar de una doctrina sana. Pero desde el ministerio del apóstol Pedro, siendo él movido por el Espíritu Santo, antes de ir a su martirio, él nos amonesta a la Iglesia Universal, diciendo: añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Esto es, añadan gnosis, añadan doctrina. La exégesis no es para los pastores ni para las personas adultas, sino es para la iglesia en general. Así como esta segunda epístola del apóstol Pedro es para la iglesia universal, así la exégesis es para todos, para los predicadores, pero también para los oyentes, para que éstos puedan identificar si un mensaje está correctamente explicado y aplicado a nuestra vida. Vamos a concluir. Este mensaje del apóstol Pedro para la iglesia, el cual él entrega siendo movido por el Espíritu Santo, no es una invitación para nosotros, es una amonestación, es decir, es una advertencia. Porque las falsas enseñanzas y los falsos maestros apartarán de la verdad el oído. A muchos engañarán, dijo el Señor Jesucristo. El mensaje entonces para la iglesia es este: vuelve al estudio, vuelve a la exégesis, vuelve a la investigación. Te darás cuenta que no todas las predicaciones ni todas las costumbres de la iglesia son correctas. Vuelve a la práctica de adquirir el conocimiento de Dios. Vuelve a la práctica de escudriñar la sana doctrina. Ten cuidado con las fábulas que apartan de la verdad el oído. No todas las enseñanzas son correctas, aunque mencionen textos bíblicos. No todas las aplicaciones de los mensajes son correctos. Muchos empiezan bien, pero al final hierran el blanco y dejan sembrada una fábula, algo irreal, algo que parece fe, que parece revelación, pero que no pasa la más mínima prueba de la exégesis. Muchas veces, si tan solo analizamos el contexto cercano de un versículo bíblico, podremos darnos cuenta si una enseñanza y su aplicación son correctas. Recibamos entonces la amonestación que escribe el apóstol Pedro de añadir conocimiento. Esto es, de añadir doctrina, un conjunto de enseñanzas ordenadas y bien fundamentadas por todo el contexto bíblico. No todos los mensajes nos tienen que emocionar, pero todos los mensajes nos deben llevar a la doctrina bíblica que va a guardar nuestros corazones hasta aquel día, cuando Cristo venga. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque tu Espíritu Santo urgió al apóstol Pedro para entregar una enseñanza a la iglesia para que crezcamos en conocimiento. Esto es, en doctrina, en exégesis, en investigación, en conocimiento de aquello que leemos,
de aquello que escuchamos como mensajes tuyos, para